RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Buenas tardes, estimados televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, martes 16 de agosto del 2016. Nos vamos a una ligera pausa y regresamos, estimados televidentes. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Omionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna, consúltenos. Omionatura, 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2, teléfono 25 14 80. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. La información que marca la pauta durante el día. A las 6 de la mañana, El Diario de la Radio, con Washington Alocilla y el mejor equipo de prensa. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la pausa de su programa La Juventud tiene la palabra, edición correspondiente al día de hoy, martes 16 de agosto de 2016, tocando el siguiente tema. Queremos en principio felicitar, y lo digo de manera abierta y de manera pública, la gestión del presidente constitucionalmente electo de la República, el doctor Pedro Pablo Kuczynski, quien ha anunciado en horas de la tarde del día de ayer, lunes 15 de agosto, el incremento salarial a los docentes. Se les va a subir a 2.000 nuevos soles. Yo sé que más de uno reclama que el incremento tiene que ser de otra índole, pero también asumamos los siguientes elementos. En principio, entendamos de dónde va a venir el dinero para incrementar más el sueldo. Y segundo, no podemos pedir grandes cambios de buenas a primeras. El presidente no tiene ni siquiera un mes como presidente y me parece inaudito, discúlpenme, y no es porque esté asalariado, porque me esté pagando la gestión del doctor Pedro Pablo Kuczynski, pero
ya lo dijo ayer y ya se ha oficializado, los docentes tendrán un incremento de 1.200, que es actualmente el sueldo básico, a 2.000 soles, aunque también hay que analizar lo siguiente. ¿Creen ustedes que es equitativo que un profesor, que en muchas ocasiones tiene que preparar obviamente su labor para dictar las clases en su centro educativo, tiene que viajar a otros lugares, tiene que dejar de lado a la familia, tiene que alquilar una vivienda, porque sus plazas en ocasiones, no en todas, pero en gran parte de ellas, les toca fuera de la ciudad, ganen 2.000 soles? Y los policías, bajo la ley del apátrida, gracias a Dios, hoy no presidente de la República, Ollanta Humala, desde el mes de diciembre del presente año, ganarán 3.000 nuevos soles, recién saliditos de la escuela, con una formación de ¿cuánto? 5 años, mentira, 4 años peor, 3 años menos, creo que se forman en 1 año, o año y medio, y van a ganar 3.000 soles. Un docente tiene que prepararse y quemarse las pestañas, donde se hablaba de justicia social, pan con libertad, y eso creo que aún algunos señores apristas, a los cuales manifiesto mi profundo respeto, lo cumplen. En los centros educativos, sean públicos o privados, y que ganen 2.000 soles. Felicitamos nuevamente y reitero que no lo hago por el afán de que estoy buscando algún tipo de prebenda o algún tipo de circunstancia propia de la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, el doctor Pedro Pablo Kuczynski, actual presidente constitucional de la República, quien sí, y tengo que emular las palabras de una persona que en horas de la mañana llamó a un medio de comunicación al momento de manifestar que tenemos un presidente de lujo, un presidente que recién está en el cargo ni siquiera 1 mes y está cumpliendo su palabra. Él sí cumple en lo que se comprometió. No pongo las manos al fuego por nadie, pero no puedo ser mezquino, no puedo guardar silencio, no puedo ser uno más de aquellos. Y me parece inaudito aquellos que reclaman que PPK se ponga las pilas. Está bien, él es el presidente, él tiene que asumir obligaciones, pero no podemos olvidar que la anterior gestión, la mediocre gestión, dirigida por Ollanta Humala y por Nadine Heredia, y perdónenme, distinguidas televidentes, si no le llamo señora a Nadine Heredia, pero creo que una mujer, una dama, para ser reconocida como señora, tiene que comportarse de una manera adecuada y correcta. Qué gran diferencia entre la actual primera dama, que dicho sea de paso, también es una mujer muy instruida, la esposa del actual presidente. Si la comparamos con la, disculpen el término, la faramaya de Nadine Heredia, ¿qué podemos decir? El país ha mejorado. Tenemos un presidente que está viajando pese a sus 78 años de edad a diferentes lugares del país, y no es que lo defiende, es su obligación, pero tampoco pasemos por agua tibia un aspecto positivo. Lo positivo se tiene que felicitar. Felicito nuevamente el incremento salarial al sector educación, que ayer en horas de la tarde se publicó, se hizo oficial. Los docentes van a ganar 2.000 soles, no es lo justo, entiendo. No cubre ni siquiera la canasta familiar, pero al menos se está dando un incremento. Comparemos esto con Ollanta Humala. ¿Le subió 1 sol de sueldo a los profesores? ¿Les dio algún tipo de beneficio? ¿Se ocupó realmente de los problemas del país? Ahora estamos viendo incluso reportajes de un comando de muerte, un comando de policías que se dedicaban a asesinar. Bueno, pueden ser delincuentes los ajusticiados, pero ¿dónde están los derechos humanos? Y disculpen que diga lo siguiente, pero cuando el señor Alberto Fujimori, el delincuente Alberto Fujimori, fue recluido en la cárcel, ingresó por las matanzas de Barrios Altos, de La Cantuta, no porque él los ordenó, ni porque él lo hizo, sino porque él respondía como presidente. Si aceptamos este hecho y lo comparamos con lo actual, con lo hecho por Ollanta Humala y ese famoso comando de la muerte, creo que Ollanta Humala tiene que pasar la misma suerte, o es que lo van a blindar. ¿Cuándo se va a dar las investigaciones sobre Nadine Heredia, la cínica? Que no podemos olvidarlo, estimados televidentes. Gran alivio sentimos, y comparto ese alivio al momento de comentarles que ya no es la primera dama hace más de 1 mes, pero vamos a dejar que el cinismo, la sinvergüencería pase por alto. La corrupción se tiene que erradicar, y para ello la población, los medios de comunicación y principalmente el Ministerio Público y el Poder Judicial
tienen que investigar, tienen que juzgar a aquellos delincuentes que, discúlpenme, bajo mi criterio, cometen un delito agravado. Robarle una empresa es delito, pero robarle al pueblo, robarle el pan a aquellos hombres que no tienen ni siquiera un mínimo para mantenerse, familias que sobreviven con 3, con 4, con 5 panes y con unos cuantos tés para alimentarse, y no es mentira, es la realidad del pueblo. El pueblo del Perú tiene pobreza y tiene extrema pobreza. Podrán haber maquillado las circunstancias al decir que sacaron a cuantos de la extrema pobreza, pero ¿bajo qué circunstancia? ¿Bajo el programa de repartir dinero? ¿Bajo los programas paternalistas de la gestión de Ollanta Tazo? Ha transcurrido el tiempo y hoy tenemos que analizar y también ver una verdadera encuesta y una estadística real que muestre cuáles son los datos verdaderos del Perú. ¿Cuántos son los pobres y los que tienen extrema pobreza? Y trabajar para luchar por ese pueblo, por esa gran cantidad de peruanos y en nuestra región, por esa gran cantidad de hermanos y de hermanas, de nuestros grandes agricultores que se dedican a labrar la tierra, pero muchas veces tienen que regalar su producto porque no hay vías de comunicación adecuadas. Señor Martín Vizcarra Cornejo, vicepresidente o primer vicepresidente de la República y hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, lo felicito por estar en Arequipa ante la contingencia del sismo suscitado hace 2 días, pero mi opinión es que también tiene que velar por el mejoramiento integral de las vías de transporte. Ciertamente, recién tiene unos días en el cargo, pero el horizonte es uno, y es sacar al Perú adelante, no solamente a través del apoyo a las grandes empresas, estimados televidentes, la Telefónica, y lo digo abiertamente, Telefónica del Perú, ¿cuánto le debe a la SUNAT? Nadie dice absolutamente nada. Uno le debería a la SUNAT, automáticamente nos mandan una medida preventiva, un embargo. Una tiendita, no gira un comprobante de pago, no paga una cuenta, automáticamente le cierran el local. La Telefónica, ¿cuántos millones le debe al Estado peruano a través de la SUNAT? ¿Y qué son, intocables? ¿Porque son españoles no los podemos tocar? Discúlpenme, no estoy hablando por un prejuicio que maneje, ni por un complejo, pero sí hablo por el dolor de aquellos peruanos que sentimos en carne propia y que podemos ver a cada paso cómo la gente de a pie es aplastada por un Estado abusivo y en cambio las grandes empresas, Perú Rail, ¿cuánto genera de utilidad? ¿Hace algo por el pueblo? La empresa de los transportes trasandinos, Perú Rail, vuelvo a recalcar, ¿cuánto genera de ingreso? ¿Nos dan calidad en el transporte? ¿Nos dan buenos asientos? ¿O nos llevan tal cual fuésemos elementos de carga? Ni siquiera animales, discúlpenme. Hasta los animales se les transporta de mejor manera, en vagones que están solamente pintados de otro color y que se privatizaron obviamente en el nefasto gobierno del corrupto de Alberto Kenya Fujimori. Sabemos que el fragor, el calor, la emoción de la campaña electoral ha pasado, pero no podemos dejar de lado las circunstancias de cómo dejó el país diría el término, pero estamos en un horario muy personal, muy especial, muy familiar. Me dispenso con las señoras y los señores televidentes que gentil e inteligentemente nos sintonizan de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. El delincuente, presunto, el cínico y el sinvergüenza de Ollanta Tazo y su compinche, Nadine Heredia. ¿Qué hicieron en 5 años aparte de fregar el país? Entendamos eso. Y yo le pido a esos docentes que el día de hoy salieron por las calles del Cusco reclamando su derecho, está bien. El derecho a la huelga, el derecho a protestar está concebido dentro de la ley, está bien. Pero entendamos también lo siguiente, un docente no puede reclamar aspectos a una gestión que recién se está acomodando en el cargo. Tenemos nuevo ministro de Economía y Finanzas, tenemos nuevo presidente del Consejo de Ministros, tenemos nuevas autoridades en el Ejecutivo, en el Legislativo, perfecto. Pero meditemos, pues, docentes, en lo siguiente. El presidente ayer ya anunció el incremento de 2.000 soles o a 2.000 soles. ¿Quieren más? Se les va a dar más. Pero esto tiene que ser progresivo y paulatino. El Estado también se maneja de acuerdo a reglas económicas. Tiene mucho dinero, ciertamente, el Estado, pero también cuánto se va del presupuesto en los famosos programas sociales. Cuna Más, Caliwarma, Pensión 65,
Beca 18. Para muestra, beca 18. ¿Cuántos fueron los favorecidos en optar para que el Estado les pague los estudios? Después de transcurridos los 5 años, descubrimos que de los cientos de alumnos de bajos recursos que fueron apoyados por el Estado, ni siquiera el 20% se llegó a titular. Les daban comida, casa, educación, libros, estímulos, dinero, y ni el 20% se tituló. Qué buen programa, señor Ollanta Tazo. Y discúlpeme, retiro el término del señor Ollanta Secas, el traidor, que en 5 años, y no nos vengan a decir que ahora hablamos porque está fuera de gobierno, cuando estuvo en gobierno, igual le dije cada término que jamás lo voy a negar. Apátrida, una persona que se comprometió con el pueblo y le mintió. El gas a 12 soles. Han transcurrido ¿cuántos años desde esa época? Y el gas sigue costando incluso más de lo que costó antes de la llegada lamentable y terrible de Ollanta Tazo. Por otra parte, nos prometió generar la industrialización en el Cusco, el Citygate en Anta. ¿Tenemos Citygate en Anta? Pasó el tiempo y yo creo que la gente, los personajes que en algún momento tendrán que emitir juicio y elegir a los representantes de cara a las próximas elecciones que están a la vuelta de la esquina. Estamos en el 8º mes del 2016, este año prácticamente está en retroceso, ya se nos va. El 2017 pasará y el 2018 nuevamente. Tenemos que elegir alcaldes y a regidores. Pensemos, ¿a quién vamos a colocar como alcalde del Cusco? Para no repetir los eventos negativos de Carlos Manuel Moscoso Perea, que si bien es cierto, aún es alcalde, y digo aún, y lo justifico por lo siguiente, ya que el proceso de revocatoria, aunque muchos no quieran comentar, está avanzando. Lentamente el señor Mario Valdivia, al igual que el señor Rojas, Edwin Rojas, se están movilizando junto a ese contingente humano que queremos creer que están luchando por el pueblo, que están luchando por la dignidad, el decoro, para demostrar que en el Cusco no solamente una autoridad entra y se ríe del pueblo, una autoridad puede ser defenestrada cuando traiciona los intereses y principalmente la lealtad de un pueblo. Comentarles también a aquellos que se ponen a pensar y dicen, ¿y qué será de Piedad Vargas Sota, ya que también se está pidiendo la revocatoria del señor Edwin Licona? Es cierto que se está pidiendo la destitución a través de la revocatoria de Licona, pero también de la señora Piedad Vargas Sota. Así que desmentimos a aquellos que quieren confundir a la población con lo siguiente: si se va Edwin Licona, va a entrar la señora Piedad. Momento, la revocatoria es para él y para ella. Y obviamente un integrante del Consejo Regional será el que asuma el cargo de nuevo presidente regional por el tiempo que reste, si es que el pueblo lo decide. Finalmente, quien tiene la última palabra es la población, quien tiene la decisión final es el pueblo. La voz del pueblo es sagrada, es la voz de Dios. Y obviamente así como los colocamos, señor Moscoso Perea, señor Edwin Licona, asimismo, a través de este proceso constitucional denominado revocatoria, los podemos sacar en los plazos establecidos. Algunos nos comentan que la región sigue adeudando, y esto me llama poderosamente la atención. Siguen debiendo a sus trabajadores, siguen debiendo a los proveedores, siguen debiendo a aquellos que les surten de todos los requerimientos a la región. No pagan a ninguno de estos entes, pero sí cumplen con el pago de publicidad. Discúlpenme, presunta publicidad engañosa. ¿Qué es eso de decir que el botadero de Jaquira ya colapsó contaminando las aguas que vienen al Cusco y que la única solución es Huancabamba y que Huancabamba sí va? Gobierno regional del Cusco, ¿cuánto pagan por eso, señores del gobierno regional? Nosotros, y cuando hablen en sentido plural, me refiero al contingente de personas que sentimos por el Cusco, a ese grupo de personas que sentimos por los hermanos de Huancabamba. Tendrán un expediente aparentemente válido, tendrán el respaldo del Colegio de Ingenieros. Me pregunto, todo el Colegio de Ingenieros firmó el documento que permite la viabilidad del famoso proyecto de Huancabamba, que tiene cerca de 33 millones de soles aprobados por el Banco Mundial para su ejecución. En realidad buscan solucionar la problemática álgida de la limpieza y la salubridad en el Cusco, o piensan hacer, discúlpenme,
puedo presumir el negocio de su vida a través de Huancabamba Siva. Disculpen que desde este espacio yo les diga lo contrario, Huancabamba no va. 3 aspectos: hay restos arqueológicos, el Japagñán pasa por ese lugar. Segundo, tenemos 25 yacientes o ojos de agua que perfectamente pueden dotar de agua potable al sector de Poroy en su integridad y a gran parte del sector de Santiago de Cusco. A propósito, Franklin Sotomayor Apaza, ¿cuál es su postura? ¿O es que usted se volvió mudo? Y se lo digo puntual y frontalmente. Tercer punto, vamos a perjudicar a los pobladores de Huancabamba, a la gente que vive ahí, no desde hace una semana, sino vive ahí hace cientos de años, a esas poblaciones que están acentuadas hace cientos de años en esa localidad. Y lo tengo que decir abiertamente, ¿por qué me tengo que callar? Acá yo no recibo publicidad, no pido publicidad, no quiero pecar de no humilde, pero no necesito la publicidad bajo la circunstancia de que me amordacen la voz o la boca, me amarren la lengua y no pueda hablar de Huancabamba. Señores, Huayjepanaycunas del Cusco, Huancabamba tiene un Capagñán, el Capagñán pasa por Huancabamba. Vamos a dejar que los camiones de alto tonelaje destruyan el patrimonio cultural de la humanidad. Vamos a permitir en este tiempo que el agua falte en todos los lugares, que simplemente, bueno, no hay agua y se acabó. Vamos a permitir que una población se la reubique así como si nada. Pónganse en el caso, ¿les gustaría que a ustedes los muevan del lugar donde viven o les digan de lo contrario? Si no te mueves, bueno, tendrás que aguantar la pestilencia de la basura, la convivencia con los roedores, los perros callejeros. Eso es lo que representa un botadero. Hay cuántos terrenos cerca a la proximidad de Paruro, no muy cerca, no muy lejos del Cusco. ¿Qué le pasa al alcalde? ¿Qué le pasa a Licona, Edwin Licona, que no puede conversar con el alcalde de Paruro para ver la viabilidad de que se les done terrenos en lugares adecuados, terrenos baldíos, terrenos donde no crece nada, donde no se perjudicaría a nadie, estimados televidentes, pero bajo el concepto de Licona y su famosa publicidad? Huancabamba, si va, tiene un presupuesto de 33 millones, ¿bajo qué costo? Disculpen la desconfianza, señores de el gobierno regional, no me asusto por si acaso, no tiemblo, no me pongo, no solicito que me pasen por favor agua bendita o agua de carmelitas para calmar mis nervios al momento de hablar de Huancabamba. ¿Por qué vamos a permitir que este lugar se destruya si ahí está el patrimonio y la historia del Cusco? ¿Por qué vamos a permitir que se destruya los yacimientos de agua? ¿Por qué vamos a permitir que la población sea reubicada por el capricho? O puedo presumir también por el presunto negocio que un tercero está tratando de hacer, ya que los terrenos de Huancabamba en algún momento fluctuaban entre $1, $2, y ahora, al parecer, todo ha subido, ¿no? $14. El negocio, quieren el negocio para sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. El Estado no es objeto de negocio. La gente que ama al pueblo no lo va a permitir. Y la gente de Huancabamba, la población del distrito de Santiago y la población del distrito de Poroy, en breve se va a movilizar al gobierno regional para decirle al unísono, señor Licona, que Huancabamba no va, pagará publicidad en X circunstancias y a X instituciones. No podría invertir el dinero para pagar a los cientos, no uno, no 10, cientos, más de 100 trabajadores que no reciben su remuneración hace 4 meses, por decoro, por dignidad. ¿De qué vive esa gente? Seamos un poco más humanos. ¿Con qué se mantiene esa gente? ¿Con qué paga su alquiler? ¿Con qué paga agua, luz, transporte, educación, comida? ¿Con qué vive? El vivir cuesta, señor Licona. Bueno, para los que trabajamos, discúlpeme que lo aluda, pero los que trabajamos, los que nos quemamos las pestañas, trabajando, estudiando, haciendo algo para salir adelante, sufrimos la realidad que significa vivir. Algunos, bueno, no saben lo que es el gasto o el costo de vida porque, bueno, nacieron quizás en cuna de oro o porque quizás tienen pues la mamadera del Estado a su entera y plena disposición. Es por ello que le pido por favor a la población del Cusco, a cada uno,
de los que gentil e inteligentemente nos están viendo. Sumémonos a esta campaña de la revocatoria. Particularmente yo estoy de acuerdo y no puedo negarlo. No puedo ser una persona con doble moral, decir ante cámaras que no, que hay que pensarlo bien, que hay que analizar. Yo sí, es mi opinión, discúlpenme, es mi opinión que la revocatoria tenga que proceder, porque no podemos permitir que se den actos presuntos de corrupción, tanto en el gobierno regional como en el gobierno municipal. ¿Qué es el cusqueño? ¿Un cholito? ¿Alguien que puede permitir que lo pisoteen? Reaccionen, Richari, Quicha y Ñahuiquita, abran los ojos, despierten a la realidad y desen cuenta, abran los ojos, démonos cuenta de que estamos viviendo una época lamentable, donde la corrupción, reitero el término, la corrupción se ha enquistado en el aparato gubernamental, llámese gobierno regional o llámese gobierno local del Cusco o gobierno distrital de Santiago de manera puntual. ¿Cuántos actos indebidos? Y muchos no opinan sobre este tema. Hay gente que no habla de esto y obviamente no lo va a hacer porque o bien sus hijos están trabajando en estas instituciones, o bien sus nueras, o bien sus yernos, o bien sus queridas amigas, puedo decir, sus queridos amigos, sus adjuntos, sus asociados, sus agremiados. Me han comentado, y acá creo que tengo un pequeño mensaje donde me hablan de los famosos integrantes del gremio. Yo me pregunto cuál será el gremio, estimados televidentes, permítanme un instante, donde se ve o nos comentan, obviamente la fuente no puede ser revelada, pero nos indican que hay un gremio, asociados del gremio, que están trabajando en la Municipalidad Distrital de Santiago. Vamos a investigar, le solicitamos al Ministerio Público que revise lo pertinente con respecto al gremio. ¿Quiénes serán los del gremio, no? Me pregunto solamente. Yo no cuestiono a nadie, yo no soy quien para criticar a nadie, pero sí soy quien para reclamar por mi pueblo, para hablar por mi Cusco, para decirles que es momento de que cada uno de nosotros levante su voz de protesta y su disconformidad con un actuar inadecuado. Si estoy hablando incoherencias, invito a que participen los televidentes, desmiéntanme, dígame, oye, ¿qué te pasa? Ubícate, no hables de esto porque esto no es así. ¿Estoy hablando alguna mentira? Si por esto voy a tener consecuencias, adelante, bienvenido. Estoy preparado para eso, para ello me he formado en la universidad y por ello me siento cada tarde frente a esta cámara de televisión. Me gusta descansar en paz, me gusta dormir con la conciencia tranquila, teniendo la total certeza de que estoy defendiendo de acuerdo a mis posibilidades a mi pueblo, no vendiéndome, no canjeando, no apostando por publicidades y mucho menos traicionando a un pueblo que sufre ciertamente de orfandad. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Señor periodista, muy buenas tardes. Decepcionado en la situación en la que vivimos en el país, donde la corrupción nos está ganando. Lamentablemente se está institucionalizando en el Poder Judicial, especialmente en el Ministerio Público, en las municipalidades, en la región, ni hablar. Y el gran culpable de esto es el Ministerio Público y el Poder Judicial, que hasta ahora, por ejemplo, sobre un caso evidente que se ha dado sobre el tratamiento de las cuencas, sobre pretexto por emergencia del fenómeno del Niño, hasta ahorita con las pruebas flagrantes, el Ministerio Público no hace la acusación. ¿Esto qué quiere decir? Que estos señores están coludidos con la corrupción por las tremendas económicas que tienen. Lamentablemente, en este momento, el gobierno regional es un lugar de saqueo económico y bajo el amparo del Poder Judicial. Vemos que como González Ayán, Jorge Acurio, Julián Carroca y tantos más, como Fermín García y muchos, se han llenado de plata de lo que eran una sarta de traposos anteriormente, ahora son millonarios, ahora tienen empresas en otras regiones. Y el Ministerio Público ni siquiera los investiga. ¿Cuánto me gustaría que el Poder Judicial los devuelva a su realidad anterior, que les confisquen como al narcotráfico por el lavado de activos que hacen estos señores? Es decepcionante, pero creo que ya la población debemos de reaccionar y hacer una marcha de protesta contra el Poder Judicial y finalmente proponer una reforma
Judicial con participación de las personalidades notables de la ciudadanía común, porque no podemos permitir, y ya estamos cansados, y estos señores corruptos lo que hacen es a la persona que levanta la voz de protesta, estos delincuentes agarran a sus compinches delincuentes, hacen amedrentar, hacen amenazar, y finalmente hasta hacen consumar sus actos ilícitos de asesinatos. Se juegan por esos dineros. La verdad que esto está decepcionante y está avanzando. Estamos entrando en un momento como ha llegado a entrar México con el sicariato, con todo ello. Creo que el pueblo ya debe unificarse y sacar un criterio de protesta contra el Poder Judicial, y si no es así, pedir una reforma judicial por medio del Congreso. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y a propósito de la llamada telefónica, recojo la propuesta bastante interesante de decirle a nuestros parlamentarios: Benicio Ríos Oxa, señor Armando Villanueva Mercado, señora Nelly Cuadro, señor Edgar Américo Ochoa Peso, señor Wilber Rosas Beltrán, actuales 5 parlamentarios por la región del Cusco, ¿podemos proponer una reforma del Poder Judicial? ¿Cuántos confían, distinguidos televidentes, en el Poder Judicial? No sin antes disculparme y felicitar a los dignos magistrados que sí trabajan por su trabajo, que sí trabajan decentemente, aunque tenemos que indicar también que son muy pocos. Existen cuántos magistrados que yo no sé bajo qué criterio cada vez los vuelven a ratificar y los vuelven a ratificar. Ejemplo, jueces de familia conviviendo con mujeres y teniendo hijos fuera del matrimonio, así puede ser uno juez de familia. Juezas de familia involucradas en relaciones con hombres comprometidos. Discúlpenme, yo sé que es la vida privada, pero no estoy dando nombres, y ya me disculpé de antemano con los dignos magistrados del Poder Judicial, pero también hay que comentar pues de aquellos sinvergüenzas, de aquellos corruptos, y no me vengan con que no hay pruebas. Obviamente, por una coima se gira recibo, por una coima se gira factura, por una coima hay boleta de venta, ¿hay algún papel de prueba? La coima no deja huellas más que los hechos que muestran a toda luz que la justicia en el Cusco y en el Perú es bastante deplorable. Hay algunos jueces, y nuevamente recalco la felicitación a aquellos dignos magistrados del Poder Judicial y también a los señores del Ministerio Público que no tiemblan, que no se asustan, que asumen su cargo como fiscales y que revisan lo que tienen que revisar. Pero sí censuro absolutamente a aquellos que hasta el momento no ven los Concha audios, lo tienen en la Fiscalía, pero no revisan, no analizan lo de René Concha Lezama. ¿Qué pasó con René Concha Lezama? ¿Tuvo una gestión totalmente transparente? ¿Qué pasó con las investigaciones de Jorge Isaac Acurio Tito, expresidente regional? Tuvo problemas en Calca. A propósito, un saludo para los hermanos de Calca que están celebrando desde ayer la festividad en honor a la mamá Chasunta del 15 de agosto. Regresando al tema, Jorge Isaac Acurio Tito, ¿no lo van a investigar más? ¿O es que estamos esperando que pase el tiempo para que prescriban la comisión de algunos presuntos delitos? ¿Qué pasa con la gestión actual de Edwin Licona? El tema de la falsificación de firmas, ¿en qué situación está? ¿Cuál es la circunstancia propia de la investigación de un presidente regional, de un alcalde y de un personaje denominado Napoleón Llanos Candia, involucrados todos en un acto contra la fe pública bajo la modalidad de falsificación de firmas? ¿Lo pasamos por agua tibia? ¿Nos olvidamos de este aspecto? ¿Simplemente no tocamos el tema? ¿Hay que tener miedo? ¿Hay que tener cuidado? ¿Por qué, estimados televidentes? ¿Por qué nos tenemos que asustar? ¿Por qué nos tenemos que amilanar? ¿Cuándo vamos a levantar la voz de protesta para decir hasta aquí llegó la corrupción? ¿O es que vamos a permitir que la corrupción siga creciendo? Piensen en sus hijos, aquellos que son padres, que tienen hijos pequeños, aquellos que tienen hijos en la universidad. La realidad de la vida es bastante lamentable. Ejemplo, el gobierno regional, en sus diferentes modalidades laborales, tiene, ¿saben qué? A cerca del 40% de sus trabajadores que, ojo, no son profesionales. ¿Qué les parece? Interesante, Edwin Licona, que el 40% y más de los integrantes del gobierno regional, entre nombrados, contratados, CAS y lo que fuese, no son profesionales.
¿Cuántos hijos del pueblo, egresados de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, se presentan a un puesto? Tienen maestrías, tienen doctorado, pero lamentablemente les falta la varita mágica, pues, la oportunidad de ser allegados a la gestión regional o a los consejeros. Y disculpen, señores consejeros, que los toque, pero el que no tiene nada que deber no se tiene por qué sentir aludido ante estas aseveraciones. Aseveraciones en las cuales indicamos que cuántos amigos, primos y parientes de las autoridades e inclusive de integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público trabajan en el gobierno regional del Cusco, están en el gobierno regional. Con razón podemos presumir que el Ministerio Público no hace ningún tipo de investigación. ¿Qué pasa con el pueblo? Me pregunto, ¿qué pasa con el cusqueño? ¿Qué pasa con las cusqueñas? Que no reaccionan. ¿Vamos a seguir permitiendo que la corrupción nos gane? Tenemos una nueva gestión del presidente, el cual tiene toda la voluntad política de luchar contra la corrupción, pero para ello el pueblo también tiene que protestar, el pueblo tiene que levantar su voz enérgica, y los medios de comunicación, tanto periodistas como comunicadores sociales, en mi caso, tenemos que trabajar para difundir y hacer de conocimiento público la realidad que está atravesando nuestro distrito, en cada caso, la provincia, la región y el país de ser el caso. Así que, por favor, señor Edwin Licona, yo le recomiendo, y es más, le pido a nombre de esos trabajadores que no cobran su haber, su sueldo, hace 4, 5, 6 meses, págueles, que la plata no sale de su bolsillo. Disculpe el atrevimiento, pero yo contribuyo, yo pago impuestos, desde el petróleo que le coloco a mi camioneta, hasta los productos que compro en la tienda, o lo que factura mi empresa, tributo, y como contribuyente, como cusqueño, como personaje de a pie, como uno más de aquellos que forman ese cúmulo de cusqueños, le digo lo siguiente: pague a los trabajadores que están en el gobierno regional sin sueldo. Qué cinismo de aquellos que sí cobran su sueldo. Usted sí cobra puntualito, ¿no? Hasta sus viáticos puntualito, sus consejeros regionales igual, y los trabajadores no tienen boca, no comen, no tienen necesidades, no tienen frío, sus hijos no se enferman, no tienen otro tipo de obligaciones. ¿Qué pasa, señor Licona? Que no cumple con su obligación, pero sí cumple, y esto indigna con pagar la publicidad. La publicidad es sagrada para el señor Licona. Qué pésimo concepto que me genera el actual, ya que la revocatoria esté en camino, el actual gobernador regional, que nadie lo conocía antes de ingresar como gobernador regional. Creo que era profesor de academia y eterno estudiante, más de 10 años para lograr obtener el título de ingeniero. Está haciendo obras de ingeniería en el Cusco. ¿Cómo vamos con la vía expresa? ¿Cuándo se va a dignar a ocuparse de la vía expresa o no le interesa? ¿Cuándo se va a dignar a ocuparse del hospital Antonio Lorena, el hospital de los pobres? ¿Cuándo se va a ocupar del hospital regional? Señor Licona, no entiende la palabra hospital regional, de la región. ¿Quién es el titular del pliego regional? ¿No es usted? ¿Cuál es su función? ¿En atención a qué cobra cada mes? Disculpe por la pregunta, no le queme el bolsillo al guardar el dinero que cobra, en mi opinión, indebidamente porque no cumple su función. No le queme el bolsillo al momento de recibir los viáticos por sus viajes dentro de la región. No le incomoda viajar con chofer, seguridad y en camioneta por diferentes lugares al estilo de sus paseos. Según usted, revisando las obras de la región, ¿cuántas obras hay en la región? ¿Cuántas obras podemos palpar en la región? Obras de envergadura, y nadie le pide que construya un nuevo Machu Picchu, que edifique un nuevo Sacsayhuamán. Solamente le pedimos que cumpla con obras básicas como están previstas claramente en el texto denominado Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Un poquito de estudio no hace daño, señor Edwin Licona, actual gobernador regional del Cusco, que también nos genera la siguiente duda: ¿cuándo se va a aclarar dos temas? La investigación sobre lavado de activos, que la Fiscalía de la Nación sigue viendo su caso, o es que ya lo archivaron, o es que se quedó ahí. Difúndalo y no confunda a la población a través de la publicidad del gobierno regional del Cusco, el cual está trabajando, yo no sé en qué, trabaja para pagar publicidad.
¿El dinero de la región es para la publicidad o es para pagar a los trabajadores, para pagar la deuda social y principalmente para pagar y contribuir a la construcción de una región mejor en infraestructura y en todos los aspectos que amerita el gobierno regional del Cusco? Las 13 provincias, los más de 100 distritos que componen esta maravillosa región que nunca negaré que está llamada a mejores destinos. Una región que tiene que prosperar, una región que tiene que ser grande, una región que va a ser grande, pero el día en que las autoridades empiecen a pensar en función de la colectividad y no solamente en función de los Charlie's Boys, de los agremiados, de los integrantes de la cúpula, de los atencios, como dicen en las redes sociales, de los ligados al gobierno regional. ¿Qué pasa dentro del gobierno regional? Nosotros, este programa particularmente, no va a dejar de hablar lo que está pasando dentro del gobierno regional del Cusco. Si algunos se sienten afectados, discúlpenme, es mi obligación decir la verdad. Aquí, por si acaso, no estamos con el temor de que nos manden la moto, nos manden a seguir. El que nada debe, el que nada teme, el que nada tiene que ocultar, el que no tiene rabo de paja, el que no tiene antecedentes policiales, penales, judiciales ni morales, ¿por qué se tiene que callar? El que ama a su pueblo, el que defiende a su pueblo y principalmente el que le teme a Dios, ¿por qué se tiene que callar? Yo tengo mucha seguridad en mi fe y ayer tratamos un tema también y esperamos que el obispo metropolitano del Cusco se pronuncie en tanto y en cuanto se refiere al manejo de todos los recursos que capta la Iglesia Católica, que ayer lo dije y lo vuelvo a recalcar, es una iglesia o es una institución a la cual pertenecemos todos los católicos y cristianos, que desde el púlpito predican la solidaridad, la caridad, el apoyo al prójimo, pero bien que andan con sus joyas de oro, sus camionetas del año, sus residencias, sus locales, sus retiros, qué buena vida, qué buena gracia de aquellos que tienen la aventura de representar a la iglesia y encima son intocables, ni la SUNAT ni nadie lo revisa. ¿Qué es lo que pasa, estimados televidentes? Esto lo comento abiertamente, esto lo difundo, esto se tiene que saber, porque la población tiene que conocer y tenemos que reclamar también a través de nuestros representantes en el Parlamento. Nelly Cuadros, representante del partido de Keiko Fujimori, recuerdo mucho sus compromisos. Habló bastante del deseo de apoyar a los pobres. Es momento de que lo haga, no regalándoles pescado, sino dotándolos de herramientas necesarias para apoyar a que la gente emerja de ese lodo que es la pobreza. Reitero, ser pobre no tiene nada de malo, pero la pobreza tiene que ser desterrada. La única forma de que el ser humano sienta felicidad es saliendo de la pobreza, de la miseria, que no tiene ninguna virtud. Yo no entiendo cómo muchos hablan de que la pobreza es lo máximo. Luchemos contra la pobreza en todos sus sentidos, no solamente la pobreza material, sino la pobreza moral, la pobreza de honor, la pobreza de conciencia, la pobreza de ética, la pobreza de trabajar por el pueblo y con justo derecho cobrar una remuneración, no solamente cobrar sin trabajar. Yo creo que hay una ley de equidad. Trabajas, cobras. Haces, cobras. No trabajas, lo lógico, no cobras. No cumples con tu pueblo, no cobras. Pero hay cada cínico, cada sinvergüenza y el pueblo al final será quien evalúe a través de este gran proceso que la ley faculta, que es la revocatoria, el decidir si lo retiramos o no lo retiramos. Me incluyo. Yo sí creo en la revocatoria, apoyo la revocatoria y me sumo abiertamente a la revocatoria, por dignidad, por decoro, por amor, por cariño a este pueblo. La revocatoria tiene que darse. Es el momento, hoy más que nunca, de que nos levantemos y que le digamos al unísono a la gestión regional, a la gestión municipal y del Cusco para el mundo, decirles que en esta tierra no se hace lo que le da la gana a la autoridad, no porque uno es autoridad ya se cree intocable. Aquí, en este pueblo, habemos todavía un pequeño contingente que nos catalogamos como la reserva moral de este pueblo llamado a mejores destinos.
Tenemos que hacerlo, estimados televidentes, y tenemos que bregar. Docentes están en su derecho de reclamar, pero tampoco sean sarcásticos con los comentarios de PPK cumple tu trabajo. No tiene ni un mes y están hablando de que cumpla su trabajo. Lo está haciendo. Ayer en horas de la tarde lo anunció, incremento de 1.200 a 2.000 nuevos soles a los docentes. ¿Su papá Ollanta lo hizo? Discúlpenme, pero hay cuánto rojo, cuánto caviar, que habla de igualdad, habla de justicia, pero cuando levanta la mano tiene un Rolex de oro en la mano. Discúlpenme, es la realidad. Los que hablan de izquierda, de justicia social, no los apristas, con ellos mis respetos. Aquellos de las izquierdas, los famosos zurdos, los famosos defensores de la clase popular, ¿qué tipo de vida tienen? ¿No tienen vidas ostentosas? ¿Cuánto político izquierdista que hoy en día tienen casas pero de 5, de 6, de 8 pisos? ¿En base a qué? Incluso en la universidad. Señor Daniel Carvajal, ¿a qué línea política pertenece? ¿A la derecha? ¿A la izquierda? Pues ambidiestro y se acomoda de acuerdo a la coyuntura o a la situación. Presidente de la FUC, Federación Universitaria Cusco. Señores de la Alianza Socialista, creo que es de la universidad, ¿realmente sus dirigentes cumplen con su noble labor? Hay un dirigente de Derecho y Ciencias Políticas discapacitado. Esto no es agresión, lo digo públicamente, que a través de esta circunstancia busca ciertas ventajas para aprobar algunos cursos, para inasistir a sus clases y para sacar provecho de su centro federado. Alumno de Derecho con discapacidad, lo estoy diciendo públicamente. ¿Quiere entablarme un proceso? Hágalo pues, a ver cómo nos toca. Pero aquí no vamos a defender esos zurdos hipócritas, zurdos que hablan de que la equidad, la justicia, lo bonito, ¿no? Qué bello. En palabras queda muy bonito. En papel, bueno, el papel aguanta todo, pero en hechos fácticos, en hechos reales, ¿cumplen realmente con su obligación? ¿Cumplen efectivamente con lo que tienen que hacer? ¿Cumplen con su labor? ¿Cumplen con su obligación, reitero, con la población? Hablan de justicia, hablan de equidad, pero ¿cómo viven? Hablan de que hay que luchar por el proletariado, pero ¿cómo se alimentan? Al estilo del burgués. Hablan de burgués en esta época. ¿Quién es burgués? Señores zurdos, y discúlpenme, hipócritas, no todos, pero la gran mayoría, de izquierdistas. Yo evoco siempre a los grandes izquierdistas de antaño, los que sí vivían su doctrina. Ejemplo, el APRA tiene un origen en la izquierda, donde se hablaba de justicia social, pan con libertad. Y eso creo que aún algunos señores apristas, a los cuales manifiesto mi profundo respeto, lo cumplen. Pero ¿qué de aquellas izquierdas que han degenerado en qué? Circunstancias de personas que se juntan para atacar, para gritonear, para chantajear, para pedir puestos de trabajo. Mueven masas, porque lamentablemente la gente es inculta. Y al final, cuando van a hablar con la autoridad, le dicen, nosotros podemos solucionarlo, pero ¿cuántito me toca o qué trabajito me das? Qué asco, de verdad, genera ese tipo de izquierdistas que dicen proteger al pueblo, pero al final son los principales enemigos del pueblo. Es de verdad lamentable y deplorable tener que comentar esto, pero lo tengo que decir hoy día, martes 16 de agosto del 2016. Decir nuevamente que los docentes tienen todo el derecho y felicitamos su salida, pero les hacemos una tingencia. Cuidado con lo que manifiestan. Recuerden, enséñenos pues maestros, ustedes son profesores, con respeto lo digo, ustedes saben más que cualquiera, forman a los incultos para transformarnos en personas educadas y dotadas de ciertos conocimientos en los diferentes campos del saber humano. ¿Cómo pueden cometer el craso error de decir PPK, atrás, gobierno incapaz? ¿Incapaz en un mes? ¿Hace cuánto que ingresó el presidente? Ni un mes. Y están hablando de incapacidad, y están hablando de levantarse contra el Estado. ¿Qué les pasa? Detrás de ello quizás están algunos sutepillos. Respeto al SUTEP, Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Perú, si no me equivoco. ¿Pero de verdad hay un SUTEP? ¿O hay 4 o 5 SUTEP? ¿Por qué se dividieron? ¿No es por intereses entre ustedes? Abiertamente lo digo.
porque hay SUTE democrático, el otro no es SUTE rojo, SUTE amarillo, SUTE verde, perdónenme, es la realidad de la educación. Dirigentes que piden licencia sindical, ¿saben qué representa eso? Un año no trabajan, cobran de la mamadera del Estado y se dedican a irse a chelear, irse a pasear, irse de viaje a la capital de la República. Al final no consiguen nada, vuelven a su trabajo, pero tuvieron su año sabático con sueldo, con viáticos y con tantas circunstancias que sacan en el camino. No es mi intención atacar a todos y me disculpo, porque las excepciones existen en todo ámbito de las circunstancias propias de la vida. Hay cuánta gente que tiene valía, capacidad y tienen todo el derecho de indignarse ante lo que manifiesto. Reitero mis disculpas públicas a aquellos que sí cumplen con su trabajo, pero aquellos que hacen lo que les da la gana, alborotadores, agitadores, que hacen que griten otros como ovejitas o como corderos. Escuchen lo que dicen. ¿Cómo es eso de, quiero entender, atrás, gobierno incapaz? ¿Es incapaz el gobierno que recién ha asumido el cargo hace menos de 30 días? Si sacamos cuentas son 17 días oficialmente que el gobierno está a cargo. ¿En 17 días quieren que le dé solución a una problemática que tiene muchos años? Ollantaytamala Tazo estuvo más de 1700 días en el cargo y nadie le dijo nada. Hoy los docentes se levantan y gritan a 17 días de la juramentación de un presidente. Discúlpeme, pero me suena hasta ridículo que en 17 días protesten. El gobierno tiene una obligación y el gobierno ayer ya mostró su voluntad de querer solucionar y apoyar los diferentes conflictos de índole nacional. Ya se incrementó el salario. No es lo adecuado, debe ser más, pero por lo menos hay muestras, hay atisbos que pueden manifestar y dibujar la intención política de la actual gestión presidencial. No por ello vamos a dejar de decir que se tiene que dar un sueldo digno y decoroso para los docentes, aquellos que, recalco, forman a las generaciones, tienen la labor más noble, yo diría, sacar de la incultura, sacar de ese espacio que es ser inculto, ignorante a las personas y volverlos conocedores de algo. Es muy noble la labor que desempeña un docente, pero ¿qué pasa cuando este docente habla por hablar? Como ahora cuando estuve saliendo del Palacio de Justicia, que abajo PPK, ¿qué les pasa? Señores, tienen derecho a reclamar. Recalco, yo no estoy asalariado por el actual gobierno, pero tengo que decir mi óptica. Creo que en 17 días el problema no se puede solucionar. Ya van a llegar los ministros, ya se solucionará esto. La deuda social se está pagando, estamos avanzando, estamos logrando algunos puntos, pero si la población no pone de su parte, ¿qué quieren que haga el Estado? El Estado está llano y presto, démosle por lo menos 100 días, pues, 3 meses y 10 días más, para evaluar qué están haciendo. Pero no freguemos, disculpen el término, no incomodemos por incomodar. Entiendo la problemática, pero no se trata de gritar por gritar, no se trata de salir como borreguitos por la calle, no lo digo yo, lo dicen las personas que tienen cierto grado de cultura y que analizan y entienden lo siguiente: 17 días de gestión y en 17 días quieren que se revolucione todo. Es más, la partida presupuestal del presente gobierno recién se verá desde el siguiente año. El actual presupuesto le corresponde a Ollantaytamala Tazo. A él le hacían protestas, a él le reclamaban, a él le salían con diferentes circunstancias, las cosas directas, de frente y como son. No estoy sentado acá para agradarle a un sector o para defender a otro sector. Estoy aquí por una voluntad personal que obedece a un sentimiento llamado amor, y un amor incondicional, un amor puro y sincero a esta tierra llamada Cusco, que como consecuencia me ha traído advertencias, amenazas, insultos de cobardes, porque la gente valiente enfrenta a las personas cara a cara. Si tiene algo en mi contra, debe venir pues, o buscarme, o encontrarme, ¿no? Pero a mí me indigna que haya tanto cobarde, tanta cobarde. Hay también mujeres que llaman para insultar, o personas que llaman, cortan, o bloquean las llamadas telefónicas. ¿Con qué intención? ¿Cuál es la intención? Pónganse en la camiseta, o pónganse la camiseta de un pueblo que se llama Cusco. Quizás pues no tienen orígenes
del Cusco, no sienten por el Cusco. Quien les habla, nacido en Santiago de Cusco, amante del Cusco, va a seguir trabajando por este pueblo llamado nuevamente a mejores destinos. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para las 3 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Estimados televidentes de RTV, Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por permitirme ingresar a sus hogares de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde, siempre con esta forma de trabajar. Yo entiendo que muchos se sientan indignados o molestos por lo que manifestamos, pero ¿qué puedo hacer? ¿Debo callar? ¿Debo guardar silencio ante la realidad que se suscita en mi pueblo? No puedo vivir con mi conciencia intranquila. No me llamen cucufato, pero quiero hacer mi trabajo, mi labor, lo mejor que pueda. ¿Cuál es? Defender a aquellos que quieren ser defendidos. Es por ello que invoco a la población cusqueña a pronunciarse a través de los diferentes medios de comunicación, no solamente de cualquier medio de comunicación, para decir al unísono, basta a la corrupción, queremos reformas en el Poder Judicial, queremos que la transparencia, la decencia, el honor y el buen nombre sea algo usual, normal y natural, como debería ser dentro de la clase política y de aquellos que en sus manos está la sagrada justicia. Como comentario final, estimados televidentes, plantear la interrogante de quiénes serán, ¿no?, los agremiados, los del gremio que trabajan en el municipio distrital de Santiago, el municipio provincial del Cusco y el gobierno regional del Cusco. Presuntamente, averiguaremos. Y también pedirles, señores del Ministerio Público, hagan su trabajo, cumplan con su función. Señores jueces, creo que ustedes cobran más de 10,000, 12,000 y hasta 20,000 por ese pequeño sueldito que tienen. Hagan algo por un pueblo que pide obras, que pide trabajo de parte de ustedes. Por último, estimados televidentes, y como siempre, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, ya que es básica e indispensable, mucha salud como base de cualquier tipo de actividad humana, y también pedirles de manera muy cordial que ustedes objetivamente califiquen quiénes trabajamos por el pueblo, quiénes decimos la verdad y quiénes otros se dejan llevar por la publicidad. A buen entendedor, pocas palabras. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes. Permiso.